Imagina a un joven sueco que comenzó la vida vendiendo huevos para sobrevivir. Pocos podrían prever que aquel muchacho humilde, llamado Asar Gabrielsson, se convertiría en el fundador de una de las marcas más respetadas de la industria automovilística mundial. En una época en la que los automóviles todavía eran un lujo y la seguridad parecía un detalle olvidado, él se atrevió a soñar con algo diferente: crear vehículos no solo potentes, sino capaces de proteger vidas. De la Suecia helada de los años 20 nació una idea que cambiaría para siempre la manera en que el mundo veía los automóviles, una marca que se transformaría en sinónimo de confianza, resistencia y, por encima de todo, seguridad. Esta es la historia de Volvo, la historia de cómo un vendedor de huevos levantó una empresa que atravesó décadas, crisis y transformaciones tecnológicas sin perder jamás su esencia. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es un viaje de coraje, visión y legado. A comienzos del siglo XX, Suecia aún vivía entre el peso de la tradición rural y las primeras señales de modernidad. Las pequeñas ciudades empezaban a industrializarse, pero el campo todavía dominaba la vida cotidiana. La mayoría de las familias sobrevivía con esfuerzo manual y disciplina, y fue exactamente en ese ambiente donde nació Asar Gabrielsson. Proveniente de una familia sencilla, no tenía privilegios. El trabajo arduo formaba parte de su rutina desde temprano, y para ayudar en el sustento, Asar se dedicaba a vender huevos. Con una cesta en las manos y largos recorridos por las calles, aprendía en la práctica el valor de la persistencia, la paciencia y la resiliencia. Aunque era un oficio modesto, aquel inicio moldeó su mentalidad. Vender huevos exigía disciplina, pero también capacidad de negociación y visión para identificar oportunidades, incluso en pequeñas escalas. Era un entrenamiento involuntario para el futuro que lo esperaba. Cada día, Gabrielsson comprendía que para prosperar no bastaba con trabajar duro, sino que también era necesario observar, planear y soñar más allá de lo que tenía frente a los ojos. El joven, que podría haber seguido el destino de tantos otros limitados por la mera supervivencia, llevaba dentro de sí una inquietud. No aceptaba que su vida estuviera determinada por la escasez. Tenía sed de conocimiento y buscaba en la educación una herramienta de transformación. Esa ambición silenciosa lo llevó a la Universidad de Estocolmo, donde estudió economía. Fue allí donde descubrió un universo completamente nuevo, en el que la industria emergente y las máquinas en expansión comenzaban a rediseñar la vida en Europa. Aquellos eran años de efervescencia tecnológica. Las calles de ciudades como París, Londres y Berlín ya estaban invadidas por automóviles, mientras los trenes conectaban distancias antes inimaginables. Gabrielsson, atento a esa transformación, percibió que el futuro del progreso estaría directamente vinculado a las fábricas y a la capacidad de crear productos innovadores. La economía no era solo teoría, sino un mapa para identificar tendencias. Después de concluir sus estudios, Gabrielsson ingresó en empresas importantes, donde tuvo contacto con el sector industrial de manera práctica. El paso más decisivo llegó cuando comenzó a trabajar en SKF, una fabricante de rodamientos. Ese detalle sería crucial para el futuro. En aquella época, SKF estaba expandiendo su actuación hacia diferentes sectores y evaluaba la posibilidad de aventurarse en el ramo automovilístico. Al tratar de cerca con esa industria, Gabrielsson desarrolló una visión clara. Suecia podría, sí, crear una marca propia de automóviles, capaz de enfrentar los desafíos del clima escandinavo y las condiciones severas de sus carreteras. Era una idea audaz. Al fin y al cabo, ¿cómo competir con gigantes ya establecidos como Ford y General Motors que dominaban los mercados con producción en masa? La respuesta estaba en la diferenciación. Mientras los competidores buscaban cantidad, Gabrielsson imaginaba calidad. Sabía que, en un país marcado por inviernos rigurosos, los automóviles necesitaban ser resistentes, robustos y confiables. Pero había algo más, algo que los demás fabricantes aún no ponían en el centro de su filosofía: la seguridad. Ese concepto todavía no era una prioridad para la industria automovilística, pero en la mente de aquel sueco que había empezado la vida vendiendo huevos ya estaba sembrada la semilla de una revolución.
la convicción de que los automóviles podían proteger vidas y no solo transportarlas. Esa visión comenzaba a formarse y pronto encontraría terreno fértil para dar origen a Volvo, una empresa que se transformaría en sinónimo de confianza, innovación y humanidad. El sueño de crear una marca sueca de automóviles comenzó a tomar forma cuando Assar Gabrielsson conoció a Gustaf Larsson. Larsson era ingeniero, con experiencia en el sector automovilístico y formación sólida en ingeniería mecánica. La combinación de ambos resultaría decisiva. Gabrielsson tenía la visión estratégica, el espíritu emprendedor y la conexión con SKF, mientras que Larsson aportaba el conocimiento técnico para transformar las ideas en máquinas. Unidos por un objetivo común, decidieron que Suecia tendría su propio fabricante de automóviles. En el año 1927, en la ciudad de Gotemburgo, nació oficialmente Volvo. El nombre elegido no fue casualidad. En latín, Volvo significa «yo ruedo» o «yo giro», una expresión simple y directa que traducía la esencia de una empresa creada para mover personas y mercancías con confianza. El primer automóvil lanzado fue el OV4, apodado Jacob, un modelo convertible diseñado para resistir las duras condiciones de las carreteras escandinavas. Robustez y practicidad eran las palabras clave. En aquella época, conducir todavía era un desafío. Carreteras precarias, climas rigurosos y poca preocupación por la seguridad convertían los viajes en experiencias arriesgadas. Fue en este escenario donde Volvo comenzó a construir su reputación. Los automóviles no eran solo funcionales, estaban diseñados para soportar el invierno sueco con motores potentes y estructuras reforzadas. Pero el verdadero diferencial estaba en la filosofía que guiaba cada decisión: fabricar vehículos que priorizaran la protección de las personas. Con pocos años de existencia, Volvo ya se destacaba en el mercado sueco. El público percibía que los automóviles tenían una calidad superior y ofrecían algo raro para la época: confiabilidad. Mientras muchos fabricantes buscaban únicamente ampliar la producción en masa, Volvo seguía el camino contrario, produciendo en menor escala, pero entregando consistencia y resistencia. Esa estrategia conquistaba la confianza de los clientes y comenzaba a atraer miradas fuera de Suecia. En la década de 1930, la empresa amplió su línea, incluyendo camiones. Este paso fue fundamental para su consolidación, ya que el transporte pesado exigía aún más robustez y seguridad. Volvo logró crear vehículos capaces de enfrentar carreteras complicadas y largas distancias, algo esencial para la economía sueca en expansión. El éxito de los camiones consolidó la imagen de la marca no solo como fabricante de automóviles, sino como símbolo de confiabilidad en cualquier segmento. El ascenso, sin embargo, no fue únicamente el resultado de buenos productos. La filosofía empresarial también se destacaba. Gabrielsson y Larsson creían que fabricar automóviles era más que vender máquinas. Era una cuestión de responsabilidad. Un automóvil mal diseñado podía costar vidas y para ellos eso era inaceptable. Esa mentalidad moldearía todas las futuras innovaciones de Volvo, desde el diseño de las carrocerías hasta las soluciones de seguridad que, años más tarde, cambiarían el mundo automovilístico. El inicio humilde había quedado atrás. La pequeña empresa sueca, fundada por un vendedor de huevos y un ingeniero determinado, se estaba transformando en un nombre respetado, no solo en Escandinavia, sino en toda Europa. Volvo comenzaba a recorrer un camino único, construyendo no solo automóviles, sino también una reputación sólida que crecería con cada década. El crecimiento de Volvo no ocurrió sin obstáculos. La industria automovilística está marcada por ciclos de expansión y retracción, y la joven empresa sueca tuvo que enfrentar cada desafío con resiliencia. Ya en las primeras décadas, la Gran Depresión golpeó al mundo entero, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y llevando a muchos fabricantes al borde de la quiebra. Volvo, aún pequeña y en expansión, tuvo que equilibrar la prudencia financiera con la audacia para no desaparecer. Assar Gabrielsson y Gustaf Larsson sabían que no podían competir en volumen con los gigantes estadounidenses. Por eso la estrategia fue clara: mantener la producción en escalas menores, con un enfoque absoluto en la calidad. Esa decisión, que parecía conservadora en tiempos de crisis, terminó siendo una ventaja.
Mientras otros fabricantes sucumbían al exceso de inventarios y deudas, Volvo lograba mantenerse estable y confiable a los ojos de sus clientes. Aún así, las dificultades eran muchas. Europa atravesaba turbulencias políticas y las tensiones que llevarían a la Segunda Guerra Mundial impactaban directamente en la industria. Faltaban materias primas, la logística se volvía cada vez más complicada y el mercado consumidor se reducía. Para sobrevivir, Volvo tuvo que reinventarse. La producción de camiones y vehículos militares se convirtió en una prioridad, no solo como respuesta a las necesidades de la época, sino también como forma de garantizar la continuidad de la empresa. Durante la guerra, la fábrica enfrentó limitaciones severas, pero consiguió mantenerse en funcionamiento. Esa persistencia consolidó la imagen de Volvo como una marca capaz de resistir tiempos difíciles. Los camiones producidos en ese periodo ganaron reputación de robustez y confiabilidad, cualidades que reforzaron la identidad de la empresa en la posguerra. Cuando la paz regresó a Europa, Volvo encontró otro desafío: acompañar la modernización acelerada del sector. En los Estados Unidos la producción en masa estaba en pleno auge, y los consumidores deseaban automóviles más rápidos, lujosos y accesibles. Volvo, con sus modelos más discretos y centrados en la seguridad, corría el riesgo de parecer anticuada. Era necesario innovar sin renunciar a los principios que la diferenciaban. Fue en este periodo cuando la marca comenzó a invertir de manera más intensa en investigación y desarrollo. El objetivo era claro: transformar la seguridad en su mayor fortaleza. Esa elección exigía inversiones altas y resultados a largo plazo, algo arriesgado para una empresa relativamente pequeña en comparación con los colosos mundiales. Aún así, Gabrielson mantuvo la convicción de que ese sería el camino correcto. Otro obstáculo recurrente eran los intentos de fusión y compra por parte de otros fabricantes. En distintos momentos de la historia, Volvo fue cortejada por gigantes que veían en la marca sueca un activo valioso. Para la empresa, mantenerse independiente significaba preservar su filosofía, pero eso exigía disciplina financiera, adaptación constante y el coraje de rechazar propuestas tentadoras a cambio de autonomía. Cada desafío enfrentado, ya fuera económico, político o tecnológico, moldeaba aún más la esencia de Volvo. La empresa no creció de forma meteórica, sino en pasos firmes, sostenida por la confianza de sus clientes. En lugar de buscar atajos, prefirió el camino más difícil: mantener sus principios en medio de las crisis. Así, Volvo atravesó décadas turbulentas, mostrando que su verdadera fuerza no residía solo en los vehículos que producía, sino en la determinación de permanecer fiel a su misión. Y esa misión quedaría aún más clara en los años siguientes, cuando la marca lanzaría innovaciones que cambiarían para siempre la historia de la seguridad en el tránsito. A medida que la industria automovilística avanzaba, cada fabricante buscaba un diferencial. Algunos apostaban por el diseño llamativo, otros por la velocidad y la potencia. Volvo, sin embargo, eligió un camino diferente: transformar la seguridad en su mayor estandarte. Esa decisión, que parecía arriesgada en un mercado obsesionado con el estilo y el estatus, acabaría definiendo no solo la identidad de la marca, sino también el futuro de millones de conductores en todo el mundo. El hito más emblemático de esta filosofía llegó en el año 1959, cuando el ingeniero Nils Bohlin, trabajando para Volvo, creó el cinturón de seguridad de 3 puntos. Era un dispositivo simple pero revolucionario. Hasta entonces, la mayoría de los automóviles utilizaban cinturones de 2 puntos, que no protegían adecuadamente el torso en caso de accidente. El nuevo modelo, desarrollado por Volvo, reducía de manera drástica el riesgo de lesiones graves y muertes. Lo más impresionante no fue solo la invención en sí, sino la decisión de la empresa respecto a ella. En lugar de registrar la patente como un secreto lucrativo, Volvo abrió el diseño al mundo. Cualquier fabricante podía utilizar la tecnología de forma gratuita. Para la empresa sueca, salvar vidas era más importante que aumentar los beneficios. Esa actitud consolidó la reputación de Volvo como sinónimo de ética, responsabilidad y compromiso con la humanidad. Con el tiempo, otras innovaciones reforzaron este legado: estructuras reforzadas para absorber impactos, pruebas de choque pioneras, sistemas de seguridad activa y pasiva que, en muchas ocasiones, se convirtieron en estándar de la industria años después.
Volvo no solo acompañaba los cambios, a menudo los anticipaba, posicionándose como líder en seguridad vehicular. Pero el legado de la empresa no se limitaba a las innovaciones técnicas, había también un aspecto cultural y emocional. Para muchas familias, adquirir un Volvo era más que comprar un automóvil, era elegir tranquilidad, era invertir en la protección de los hijos, era confiar en un símbolo de estabilidad en un mundo cada vez más acelerado. Esa relación afectiva ayudó a consolidar la marca en mercados exigentes como el europeo y el norteamericano. En las décadas de los 70 y los 80, mientras algunos fabricantes se veían envueltos en escándalos o buscaban únicamente récords de ventas, Volvo mantenía la consistencia de su propósito. La imagen de automóviles robustos, seguros y confiables se expandió, y la marca pasó a ser referencia en calidad de vida sobre ruedas. No eran vehículos orientados únicamente al lujo, sino a la responsabilidad. Ese posicionamiento transformó a Volvo en algo más que una empresa, se convirtió en una idea, la idea de que la tecnología puede y debe estar al servicio de la protección humana, de que la innovación no es solo para impresionar, sino para salvar. A lo largo de las décadas, ese compromiso inquebrantable ayudó a preservar millones de vidas, convirtiendo a Volvo no solo en un fabricante de automóviles, sino en una guardiana silenciosa de las carreteras. Así, el legado de Gabrielsson, Larsson y de todos los pioneros que creyeron en este sueño permanece vivo. De un vendedor de huevos a una marca mundialmente respetada, la historia de Volvo demuestra que los valores sólidos pueden atravesar el tiempo y dejar huellas imborrables en la humanidad. Hoy, cuando pensamos en Volvo, la imagen que surge es la de automóviles sólidos, camiones potentes y una reputación inquebrantable en seguridad. Pero detrás de ese símbolo mundial existe una historia que comienza de forma muy diferente. La escena inicial es la de un joven humilde cargando cestas de huevos por las calles heladas de Suecia, soñando con alcanzar un futuro que parecía inalcanzable. Ese contraste entre simplicidad y grandeza es lo que hace que el viaje de Assar Gabrielsson sea tan inspirador. Él no nació en cuna de oro, no heredó fortunas ni encontró atajos. Lo que poseía era una combinación rara de disciplina, visión y valentía. Disciplina aprendida en el esfuerzo diario por sobrevivir, caminando kilómetros con una cesta en las manos. Visión adquirida en los bancos de la universidad, cuando comprendió que el futuro de la humanidad se estaba escribiendo dentro de las fábricas y los laboratorios. Y valentía para transformar un sueño improbable en realidad, junto a Gustav Larsson y a tantos otros que creyeron en una causa mayor que ellos mismos. El vendedor de huevos, que podría haber seguido una vida común, se convirtió en el hombre que sentó las bases de uno de los fabricantes más respetados del planeta. Y su empresa no se limitó a producir automóviles, creó valores. Volvo demostró que es posible crecer sin renunciar a los principios. Mostró que el éxito verdadero no está únicamente en las cifras de los balances financieros, sino en la capacidad de mejorar la vida de las personas. Cuando decidió abrir la patente del cinturón de 3 puntos, Volvo envió un mensaje claro al mundo. Su prioridad no era el beneficio inmediato, sino la preservación de la vida humana. Esa decisión, que salvó millones de vidas en carreteras de todos los continentes, es quizás el gesto más grandioso de su historia. Más que una innovación técnica, fue un acto de generosidad y responsabilidad. Un recordatorio poderoso de que las empresas pueden, sí, estar impulsadas por valores más grandes que el dinero. El legado de Volvo es también una lección universal, una lección de que los orígenes no determinan el destino, de que la adversidad, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en combustible para logros extraordinarios, y de que, incluso en un mundo competitivo y muchas veces despiadado, es posible elegir un camino de ética, responsabilidad y humanidad. Quien visita Suecia y recorre los museos y fábricas de Volvo no ve únicamente máquinas de acero alineadas en cadenas de producción. Lo que se percibe allí es la materialización de un sueño que comenzó pequeño, pero llevaba grandeza en su esencia. Cada automóvil, cada camión, cada equipo producido lleva consigo un poco de la historia de un joven que creyó que podía construir algo más grande que su propia realidad. La historia de Volvo es, en el fondo, la historia de la transformación. Del campo a la industria, de la simplicidad a la innovación, del esfuerzo individual al impacto colectivo.
es también la historia de cómo una visión, cuando está guiada por valores sólidos, puede atravesar generaciones y fronteras. Y por encima de todo, es la prueba de que, hasta los comienzos más humildes, pueden generar legados eternos. Tal vez por eso, hasta hoy, Volvo no es reconocida únicamente como una fabricante de automóviles. Se la recuerda como la empresa que se atrevió a poner la vida humana en el centro de su misión. Y ese es un legado que ningún tiempo, ninguna crisis y ningún competidor podrá borrar, porque nació no solo del acero y de la tecnología, sino de principios que resisten al paso de las décadas.